Hola, buenas noches, estimado estudiante y estimadas estudiantes de primera fase, ¿verdad? El segundo semestre del 2021. Esta que les estoy presentando, ¿verdad? Es la agenda de la primera sesión. Quiero darles la bienvenida. Yo soy Christopher Vargas Oviedo, voy a ser su director de trabajos finales de graduación. Los estaré acompañando aproximadamente durante todo este semestre, Dios quiera también el próximo año. Entonces vamos a trabajar. Quiero explicarles un poco, ¿verdad? El punto 3 que dice forma de trabajar. Generalmente yo les voy a enviar varios documentos al correo. Las orientaciones, que son el cronograma de todas las fechas que vamos a trabajar. Algunos links, ¿verdad? De videos que vamos a desarrollar durante el trabajo de final de graduación. El anexo 3 con las observaciones, ¿verdad? Que ustedes me enviaron. Un documento que se llama líneas de investigación que vamos a necesitar y el reglamento estudiantil. Yo les recomiendo, o generalmente, que tengan dentro de su computadora, de la nube, una carpeta que diga tesis o proyecto, ahorita vemos la diferencia, o trabajo final de graduación UNED, ¿verdad? Trabajo final de graduación UNED 2021 para este primer periodo. Dentro de esa carpeta vamos a tener avances. Yo les recomiendo que cada avance que ustedes hagan no le coloque tesis 1, tesis ya casi, tesis ya casi, ya casi, ya casi, tesis lista nueva, sino que como nosotros nos guiamos por fechas, cada vez que ustedes guarden un documento, guárdenlo con la fecha. Hoy 4 de agosto, por ejemplo, 5 de agosto, así saben cuál es la última versión. Hay uno, ¿verdad? Yo les recomiendo que se llame antecedentes. Y todos los documentos relacionados al tema los guarden ahí, porque al final siempre los necesitamos buscar. Entonces que queden ahí cuando ustedes los descargan. O un documento en Word con todos los links donde encontraron algún antecedente. Otra carpeta que se llame tesis. Y ahí ustedes van colocando las versiones de las tesis. Yo les recomiendo que vayan ordenando las versiones de las tesis, porque a veces se daña el último archivo, entonces ustedes tienen el anterior. No lo borren, sino que con fechas o consecutivo 1, 2, 3, 4, ustedes lo van guardando. Luego otra, ¿verdad? Que se llame documentos importantes. Documentos importantes. ¿Cuáles son? Estos que les envié, las orientaciones, las líneas. Y así ustedes van creando dentro de esta carpeta todas las subcarpetas y las mantienen de manera ordenada. Es como una sugerencia para que no anden documentos así por todo lado. En las orientaciones, en el cronograma de fechas, yo generalmente me adelanto 1 o 2 semanas. Siempre ando, por ejemplo, para las fechas de las entregas, va a haber más adelante. Ahorita nos vamos a acomodar que yo les voy a solicitar entregas antes. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y siempre a veces pasan eventualidades y me gusta que ustedes vayan adelante para poder revisar y entregar. Porque si pasa, por ejemplo, cuando tenemos que entregar el anteproyecto y se nos pasa la fecha, quedan de últimos en revisión y todo. Y a mí me gusta ir siempre adelante. Yo generalmente, cuando hago alguna revisión, no generalmente no siempre, realizo un video y les mando el link. Por eso, por favor, todos los videos que yo le mande explicando algo, véanlo, porque ahí es una manera que he adoptado, que es más fácil, porque por ejemplo a veces alguien no se puede conectar, o yo envío las observaciones un jueves, un viernes, un lunes, qué sé yo, y nos conectamos hasta el sábado para que ustedes puedan ir trabajando. Aquí, en el caso mío, por eso les puse aquí estos días, lunes, martes y miércoles. Si ustedes me envían algo, me preguntan, a mí me queda un poco difícil contestarles inmediatamente el lunes, martes y miércoles, debido a que yo salgo muy temprano de mi casa, ¿verdad? 4:30 de la mañana, y llego hasta las 10:30 de la noche. Entonces, durante el día puede ser que ustedes vean que yo esté en línea,
y ustedes me mandaron una consulta, pero yo no la abro, no la veo hasta llegar a la casa por si tengo que enviar algún material, porque si yo abro el mensaje y tengo que enviar algo, por ejemplo, a mí se me olvida, más que son, ¿verdad? Bastantes estudiantes los que tengo a cargo en el día, en la noche, y entonces no quisiera quedarles mal. Por eso, generalmente jueves, viernes, sábado y domingo estoy más disponible. Van a haber avances semanales, van a haber semanas donde ustedes tienen que trabajar fuertemente, y va a haber alguna semana que es un poquillo más débil o una más fuerte, una fuertísima, que tienen que dedicar varias horas. Aquí voy a traerme entonces este punto, aprovechando, que es la diferencia entre tesis y proyecto. La tesis, ¿verdad? Es un poco más de revisión bibliográfica, de recolección de datos, ¿verdad? De aplicación de instrumentos. Y el proyecto es que ustedes tienen que hacer un diagnóstico, ¿verdad? De la situación que ustedes observaron, de la problemática. Tienen que realizar una serie de actividades, instrumentos previos en ese diagnóstico para ver realmente cuál es esa problemática. Cuando ustedes tienen todo esto, viene la otra parte, que es elaborar un plan de actividades que ayuden o que ustedes pretenden para que se mejore esa problemática. Después se aplica, después se evalúa. En tesis, en proyecto, ustedes tienen que estar en constante comunicación y aplicación de actividades dentro del el lugar o el contexto donde lo vayan a desarrollar, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué es lo que ustedes desean? Si desean tesis, ¿verdad? Que se adapta un poco más a revisión bibliográfica, aplicación de instrumentos, algunas técnicas, talleres, cualquier tipo de estos que nos proporcionen información. Pero proyecto sí requiere más tiempo de ir al campo. Tienen que estar en constante comunicación con las personas que van a participar de la investigación. Tienen que estar semanalmente asistiendo a este lugar. Esa es la diferencia. Bueno, generalmente va a haber tareas por semana. Yo les digo, por ejemplo, esta semana realicen tal cosa, o en 15 días hay que realizar tal otra. Las sesiones van a ser por Teams. Yo les voy a mandar el link. Es muy importante que ustedes abran Teams y con la cuenta de la UNED dejen Teams abierto. Ya con solo eso, yo les puedo enviar el link de la invitación y ustedes ya podemos reunirnos los sábados. El correo de la UNED es muy importante. Yo les voy a mandar al correo de la UNED y al personal. Y es importante que ustedes también me lo envíen a mí al correo que yo utilizo personal y al correo de la UNED, a los dos. Generalmente yo contesto por el personal, que es el que tengo más a disposición, porque el de la UNED llega toda la información. Pero sí tiene que quedar esa evidencia ahí. El lenguaje inclusivo. Es muy importante que desde este momento empecemos a hablar, a redactar con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es que ustedes tienen que en todo el documento hablar la persona estudiante. Así tiene que ser redactado. La persona estudiante, la persona docente, la persona entrenadora. Depende de quién estén ustedes hablando, así tiene que ser redactado. ¿Cuál es la manera en que no se permite, digamos, o no está correcto para el caso de trabajos finales de graduación? Que ustedes digan los estudiantes, porque ven que los está haciendo alusión solamente al género masculino, y eso es lo que se pretende que no se evidencie. Entonces, pueden utilizar el estudiantado, el profesorado, pero yo les recomiendo que sea uniforme en todo el documento. Si hablan de la persona docente, como el docente, así lo redacten. La persona estudiante, o si están con una persona proyectista, siempre utilizar la persona docente, la persona, para que lo tengamos claro. La ortografía, ¿verdad? A pesar de que Word y otros procesadores de texto
nos permiten mejorar alguna palabra mal escrita, hay que prestar atención porque a veces el procesador nos cambia esas palabras y entonces para que no se nos vaya ninguna, signos de puntuación importantísimo, muy importante. Los signos de puntuación ustedes van redactando. Por ejemplo, cuando dicen a continuación se le presenta una serie de, entonces hay que hacer pausas cuando va leyendo. Esto es tomado muy en cuenta. Entonces, a continuación, coma, se le presentará y ustedes van utilizando los signos de puntuación, ¿verdad? Puntos, coma, 2 puntos, punto y coma no la utilizamos. En el uso del teléfono, el signo de puntuación, ortografía, a veces nosotros está el procesador, el corrector y todo lo demás. Entonces nosotros cuando nos comunicamos, puede ser por audio, por mensaje, se nos va un punto, qué sé yo. ¿Verdad? En ese sentido, en el celular, que a veces uno le, ay, profe, qué vergüenza, le mandé esta palabra mal. O dice gracias en vez de gracias. O cosillas así, digamos, en el uso del celular, como es de uso común. Pero no hay problema, lo podemos manejar así. Pero en la redacción del trabajo final de grabación sí hay que prestarle mucha atención. Voy a traerme también este que dice se redacta en tercera persona. Hay que evitar las palabras subjetivas y las afirmaciones. Se supone que nosotros vamos a investigar. Entonces no podemos hacer una suposición de algo. Yo no puedo decir, por ejemplo, los profesores no utilizan la pizarra. Aunque usted lo esté viendo, usted no lo puede afirmar porque tenemos que investigarlo. Entonces, esa afirmación hace que el documento sea devuelto. ¿Por qué? Porque está afirmando cuando apenas nosotros vamos a investigar. Tenemos que redactarlo de otra manera que diga lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se visualiza que dentro del aula escolar existen 2 pizarras, una blanca y una verde. Sin embargo, el método más utilizado es este y este. Está diciendo que está, pero no se utiliza, pero no está afirmando. Hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones, no podemos afirmar. Y evitar estas palabras. Tenemos que siempre en tercera persona. Nunca podemos en primera persona. Me parece, podemos, ¿verdad? Nos. Porque nos estamos incluyendo en la investigación. Y tiene que ser en tercera persona. Por ejemplo, podemos ver. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Se puede ver. Me parece. No. Parece que vamos a utilizar APA 6, aunque ya esté el APA 7. Nos vamos a guiar con la guía didáctica para que lo tomen en cuenta. Vayan pensando en el centro educativo que van a realizar la investigación. Que ustedes piensen, creen, que hablen con las personas a ver si pueden desarrollar la investigación en ese centro educativo. Primero voy a revisar el tema y después lo vemos. Luego, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Cuando yo les envíe las correcciones. Bueno, primero vamos a trabajar con ese anexo, ¿verdad? El anexo 3. Y después, pero ustedes cuando van viendo pueden buscar antecedentes, tesis y demás que hablen sobre ese tema que ustedes quieren desarrollar. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Bueno, yo les voy a devolver las correcciones del anexo 3 para que lo vayamos viendo. Después les voy a mandar cómo descargar tesis, cómo entrar a la base de datos para que ustedes puedan descargar documentos e ir desarrollando su trabajo final de graduación. Entonces, por esta semana, eso es. Este video quería hacer la presentación. Se supone que nos reunimos cada 15 días. Sin embargo, van a haber semanas que a mí me gusta reunirme todas las semanas para no perder ese contacto y saber cómo vamos avanzando. Si alguno no puede, me lo comunica. Yo hago un video igual o se graban las sesiones por Teams donde ustedes las pueden ver. Entonces la pueden accesar y observarlas. Por esta semana entonces estaríamos así.